poder comenzar. Sí, bueno, ¿le parece bien si comenzamos? Adelante. Sí, muy buenas tardes, señora Mari Carmen. Es un gusto y un gran honor tener la oportunidad de conversar con usted. Ha sido algo muy importante tener esta gran iniciativa de iniciar el programa de emprendimiento y tener a una gran invitada como usted con la cual les podamos conversar. Señora Mari Carmen, me gustaría que nos contara un poco sobre Mari Carmen y cuál es su propósito. Bueno, buenas tardes, Enrique. Gracias por la invitación. Y bueno, empecemos por ahí. O sea, vamos a hablar de la palabra propósito también, ¿no? Porque las palabras no tienen como un significado en sí mismas, sino que de alguna forma apuntan, son como vectores que apuntan, ¿no? A mundos, a relaciones, a tradiciones, a significantes que vienen de larga data, ¿no? Entonces, cuando decimos propósito, todo depende en qué contexto diga, puede ser escuchado de una forma, puede ser escuchado de otra. De hecho, yo he utilizado el término propósito en un sentido quizás distinto como tú me lo estás preguntando. Lo utilizaba en el sentido de, tú tienes un propósito cuando tienes algo específico que quieres lograr y por tanto puedes fracasar. Si no puedes fracasar, tampoco puedes tener éxito, ¿no? Porque no sabes si lo lograste o no. En ese sentido, un propósito no es, ¿no? Por ejemplo, ser feliz o ser próspero, porque son como términos, tú nunca sabes cuánto lo logras, ¿no? Sin embargo, en este contexto, en el contexto de los emprendedores y en el contexto en que tú me lo estás preguntando, tiene un significado muy distinto. ¿Okay? Se refiere a una inquietud diferente, porque el propósito visto así es una cosa contingente, digamos, ¿no? El propósito del que tú me estás hablando es un propósito de vida, es un sentido de vida, ¿es así? Eso es realmente correcto y es una de las cosas más difíciles, encontrar ese propósito y ese sentido de vida. Eso es un trabajo arduo. ¿Cómo usted encontró su propósito, señora Mari Carmen? ¿Cómo logró conectarse con eso que usted tenía que hacer o que tiene que hacer en la vida? Ok, primero te voy a hablar de cuál es mi propósito, o sea, cuál es mi sentido de vida, qué es lo que le da oriente, como fue que lo descubrí, porque el propósito tú lo descubres más que lo encuentras, ¿no? Em, mm, Mi propósito tiene que ver con, con el parto del alma, ¿no? O sea, todos los seres humanos pasamos por procesos de parirnos a nosotros mismos, ¿no? De ser quienes anhelamos ser. O sea, es como que todos tenemos cierta añoranza por un ser que intuimos que está allí y que quiere desplegarse, que quiere hacerse posible, ¿no? Y de alguna forma es como un parto, ¿eh? Y no es lo mismo, y aunque los partos ocurren con o sin los parteros, no es lo mismo tener un partero que no tenerlo, ¿eh? O sea, entonces, eso en este momento es lo que le da sentido a mi vida, la posibilidad de acompañar y de acompañarme, porque de alguna forma esto no es algo que ocurre para otros, ¿no? Sino que ocurre con otros, ¿no? O sea, en la medida en que yo misma soy capaz de vivir mis propios procesos de transformación, en esa medida conozco el camino y puedo acompañar a otros, ¿no? Entonces no Mm. es para otros, sino es con otros, digamos, o en comunión, ¿no? En común unión, de alguna forma, ¿no? Es algo que ocurre como en comunidad, como el ser humano no existe en soledad, ¿no? Entonces, digamos, el emprendimiento que encarna esa misión de vida se llama Cambio Fundamental. O sea, es una organización dedicada a acompañar procesos de cambio fundamental. O sea, son procesos de cambio irreversibles, ¿no? Todo está cambiando todo el tiempo, pero hay cosas que necesitamos hacerlas a propósito, o sea, en conciencia que las estamos haciendo, ¿no? Y ese es el trabajo de cambio fundamental. Eso es una de las cosas más retadoras que tiene emprender. Sí, siempre es un constante cambio, siempre estamos haciendo cosas nuevas, siempre tenemos retos nuevos que aprender.
¿Cómo esa relación de tener un propósito de vida y en un emprendimiento, cómo se conectan para nosotros tener esa energía, ese correcto hacer para poder trabajar en nuestros emprendimientos? Bueno, un emprendimiento es una creación propia, digamos, ¿no? Eh, y algunas personas se lanzan a emprender, al principio les preguntas por qué lo hacen y hay una respuesta típica es quiero ser independiente, ¿no? Independiente económicamente o independiente porque quiero hacer lo que yo quiera, en el tiempo que yo quiera, etcétera. Y la verdad es que es un poco ingenuo, ¿no? De parte del emprendedor, creer que la razón para emprender es la independencia, porque la independencia tiene que ver con la libertad, y aunque efectivamente la decisión de emprender es un acto de voluntad y de libertad, en el momento que la tomas te comprometes, y es un compromiso de vida, ¿no? Y nadie es menos independiente que un emprendedor. El emprendedor depende de su emprendimiento, de la gente que lo acompaña, y es como un matrimonio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tu emprendimiento no está en el centro de tu propósito de vida, y fíjate, tu propósito de vida no es el emprendimiento le sirve al propósito, ¿ok? Por eso puede ser que un emprendimiento fracase y un emprendedor monte otro, ¿ok? Pero si el emprendimiento no apunta a su sentido de vida, es como un matrimonio sin amor, ¿no? Y en el supuesto incluso que tenga éxito, este, puede convertirse en una carga tremenda para el emprendedor. Es como, finalmente, el propósito de vida, lo que persigue es el bienestar. O sea, el bienestar no se consigue con el éxito. El éxito sirve al bienestar. ¿Ok? El bienestar tiene que ver con estar donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer, siendo la persona que eres con las personas que te corresponden. ¿Ok? Eso, Eh, es un sentido de realización más profundo. Entonces, hacer un emprendimiento que no está sirviendo al propósito de vida puede ser una carga para el emprendedor difícil de soportar, como un matrimonio obligado, pues, ¿ok? sí, Es como, sí. como que entras al matrimonio, sí, porque era muy bonita, porque tenía buena posición, porque te parecía todo perfecto, pero no hay amor, pues. Sí, comprendo. Es por eso la Entonces, importancia de conocerse a uno mismo, de uno decir, bueno, sabes que yo estoy haciendo este emprendimiento porque es que yo estoy seguro de esto, de quién yo soy, estoy seguro de esto que quiero lograr y tengo mi propósito y realmente esto me ayuda a crecer como persona, a crecer mi familia, a crecer mi perspectiva. Y es ahí eso clave que es de entenderse y de conocerse para saber por qué uno está haciendo ese propósito, pero entenderse y realmente conocerse a uno mismo es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué recomendaciones nos daría a nosotros para encontrar ese yo, ¿sí? ¿Cómo encontrarnos a nosotros mismos? ¿Cómo el emprendedor se conoce a sí mismo? mira, eh, yo te voy a decir cómo sucedió conmigo y creo que este es un poco el camino en general, ¿no? Yo estudié ingeniería, o sea, nada más alejado de lo que hago en este momento. Y digo, bueno, me equivoqué de carrera. Esa podría ser una interpretación. Sin embargo, yo mirando hacia atrás, yo creo que escogí la carrera perfecta para lo que hago en este momento, ¿no? O sea, si yo en aquel momento, con aquella edad, con aquella madurez, me hubiera planteado hacer lo que hago, no, o sea, simplemente no lo hubiera ni entendido yo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo el emprendedor se encuentra con su sentido profundo de vida? Mira, caminando el camino de sus propios desafíos de vida. En coaching ontológico, yo soy coach ontológico, hay una distinción que usamos muy a menudo y pertenece al lenguaje de los coaches, que es la de quiebre, ¿no? Nos referimos a quiebres como las cosas que nos suceden que no esperamos. Eh, y pueden ser positivas, o sea, por ejemplo, un cliente que te pone a prueba porque te está exigiendo algo que está fuera de tus capacidades
para hacerlo y te tienes que empinar para hacerlo. Puede ser un quiebre positivo. Pero en todo caso es algo para lo que no estás preparado. Yo descubrí esta vocación y esta misión a partir de una serie de quiebres de vida muy importantes. ¿Okay? Bueno, uno de ellos fue que me divorcié, mi empresa, la empresa que constituí, no pudo continuar. Me tuve que separar de la empresa, tuve que redefinir mi carrera por razones que no viene al caso comentar. Total es que mi vida hizo crack, ¿sí? Y fue enfrentándome a eso y fluyendo en esas circunstancias que comencé el proceso de conocerme a mí misma y de conocer qué era lo que me apasionaba, qué era lo que me hacía no solamente querer que me pagaran por eso, sino que yo sería capaz de pagar por hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, es más que eso. O sea, cuando tú estás en el sentido profundo de lo que haces, eh, más que sentir, qué sé yo, orgullo por lo que haces, sientes gratitud. ¿Sí? O sea, es, es grato. Eso es importantísimo con el dar. Sí, correcto, correcto. Justamente, Y con el pero sentido de servicio al otro. O sea, con el darte, sí, con el sentir que te completas en el servirle al otro. es justamente por eso una metodología de la cual he escuchado y aún no he tenido la oportunidad de poner en práctica, pero sí me gustaría conocer, está muy relacionada con el servicio y cómo nosotros nos encontramos a nosotros mismos para servir a los demás. Es por eso que he escuchado sobre el Ikigai, que es justamente esta metodología japonesa para encontrar nuestro propósito. ¿Podría contarnos un poco sobre de qué trata, a qué se refiere? Bueno, ellos se refieren con un término japonés a lo mismo a lo que yo me estoy refiriendo como el sentido de vida. La metodología que utilizan es como la de buscar la intersección entre distintos dominios, digamos, aquello que para lo que tengo dones, ¿ok? Para lo que soy bueno, digamos, y al mismo tiempo me apasiona con aquello que las personas necesitan y están dispuestos a pagar por eso, ¿no? Y hay como un método, digamos, que busca como esa intersección entre esos dominios y en ese centro está en lo que ellos llaman el Ikigai. Pero esa construcción, a mi manera de ver, es una construcción que participa mucho de la visión occidental, ¿no? De la vida, ¿no? El Ikigai original es muchísimo más contemplativo, ¿no? Eh, y el sentido, y en mi experiencia es así. O sea, fíjate que en español, ya no en japonés, la palabra sentido viene de sentir, ¿ok? El sentido no se piensa, se siente, ¿ok? La mente organiza eso y le da estructura. Lo que no tiene estructura no permanece. Pero el origen viene de las tripas. O sea, tus tripas saben qué es lo tuyo. Entonces, eh, aunque las metodologías ayudan, lo más importante es la conexión. Si tú no conectas contigo mismo, si tú no conectas con lo que sientes, si se siente bien, está bien, si se siente mal, está mal. Y no es que esté mal per se, es que no es para ti. ¿Ok? Entonces, podemos explorar, eh, digamos, esa metodología, pero a mí me gusta más partir, ¿no? ¿Para, para qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta de chiquito? ¿Qué es lo que te dicen las personas que haces bien? ¿Qué es lo que te apasiona? A veces porque se te olvida quién eres. O sea, eres lo que haces, ¿no? Y los niños tienen una conexión con su don, pues, ¿no? Tienen con ese centro de su ser, con ese Ikigai que los adultos olvidamos, ¿no? Entonces, es volver allí. Porque la idea de que tienes que descubrir el mercado que está dispuesto a pagarte o las personas que están dispuestas a pagar por tu servicio,
parte de la idea de que eso existe con independencia de quien lo ofrece, y eso no es verdad. O sea, porque tú estás dispuesto a ofrecer lo que solamente tú puedes ofrecer, aparece aquel que está dispuesto a pagar por lo que tú ofreces. Es al revés. ¿Ok? No es que esté ahí esperando que Comprendo. tú lo ofrezcas, sino porque tú estás ofreciéndolo, aparece quien lo necesita, ¿no? Es como, en realidad, es una creación siempre del emprendedor. El emprendedor crea el espacio en donde sus dones son desarrollados y son aceptados, ¿no? Entonces, a mí me gusta partir de allí. A mí me gusta partir de qué te gusta, qué te apasiona. Porque el camino contrario conduce, por ejemplo, a muchos artistas, que sería un caso emblemático, a renunciar al arte porque el arte no paga, ¿sí? Y resulta que el arte paga cuando el artista surge, ¿no? Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, yo prefiero ir a la filosofía original del Ikigai, ¿no? Esto tiene que ver con la contemplación. Mira, te lo voy a decir de esta otra forma, ¿no? Ahí, hace algún tiempo conocí a una persona, una señora muy realizada, con varios nietos. Básicamente pasó su vida siendo ama de casa, pero tú sientes que, o sea, tú la ves y está realizada. O sea, se siente en su mirada, se siente en su ánimo. Y su realización no puede medirse por el éxito, ni puede medirse más que porque eso que ella hizo, esa forma de vivir, esa casa que levantó, ese hogar que levantó, esa familia que levantó, era su Ikigai. O sea, ese era el de ella. ¿Okay? Entonces, si tú te dejas llevar por eso y alas como el hilo de los quiebres de tu propia vida, porque es que la vida te va poniendo los obstáculos, pero los obstáculos realmente no son obstáculos, son como las piedras del río, ¿no? Que van marcando el sendero del agua, más que impidiendo el paso. Entonces ellas van marcándote el lugar por donde puedes fluir. Si tú comienzas a ver los obstáculos de vida como el lugar por el que puedes fluir y no por el lugar por el que te impide fluir, entonces todo cambia y encuentras tu camino. Es decir, yo miro para atrás, yo podría decir, bueno, me equivoqué de carrera, pero sin embargo, cuando yo miro para atrás, veo que aunque muchas veces me sentí perdida, porque debo confesar que me sentí perdida, no lo estaba, no lo estaba. Estaba en el camino que tenía que estar y el que me ha llevado hasta aquí. Y sin eso no tendría la estructura que tengo, no tendría la visión que tengo, no haría lo que hago. Si hubiera estudiado psicología, no haría lo que hago. Comprendo. O sea, si estás perdido, quédate quieto, como Comprendo. dice el Pero poema. No. fíjese que justamente una de las cosas geniales eh, que realmente tuve la oportunidad al conversar con usted, al tener una conversación en coaching, y usted me hizo preguntas que me hicieron realmente preguntarme si lo que estaba haciendo para crear este programa de emprendimiento, trabajar con el emprendimiento, estaba en el camino que estaba conectado conmigo, ¿sí? Que era justamente, qué cambios tengo que hacer yo en mi vida para que esto funcione. Y durante estos meses he estado trabajando y ha sido un proceso de crecimiento intenso que me ha llevado a hacer las cosas aún mucho mejor. Señora Mari Carmen, yo quiero compartirle esta invitación a las personas que nos están escuchando, que tienen la oportunidad de hoy estar en el programa de emprendimiento, y quiero invitarlos a que la conozcan, a que conozcan el programa de Cambio Fundamental en Vida. Nosotros tenemos un Breakfast Community, es un espacio donde nosotros nos reunimos cada semana y conversamos sobre, bueno, cuáles son los retos que estamos teniendo y cómo afrontarlos, cómo podemos, cómo poderlos superarlos y mejorar
juntos, ¿sí? Para así nosotros crecer personalmente y crecer nuestros emprendimientos. Nosotros estaríamos muy honrados si usted puede acompañarnos en el próximo Breakfast Community, y que podamos conversar y que podamos hacer preguntas, y que pueda conocer a los emprendedores que están en este camino, que es realmente un reto personal, y un reto, bueno, para nuestros socios, nuestros aliados, nuestros clientes, ¿sí? Estaría muy orgulloso si realmente, y muy honrado si puede acompañarnos en el próximo Breakfast Community. Bueno, será un gusto. Envíame la invitación y con todo gusto, ¿sí? De acuerdo, señora Mari Carmen, Ahora, estoy... antes de cerrar, me gustaría decirte que el camino del emprendimiento es el camino de los quiebres, ¿no? O sea, cuando superas unos, vienen otros, y luego otros, y otros, y otros, y otros. Pero realmente eso no es, eso es lo mejor que te puede pasar, porque es allí cuando se aprende, y es allí cuando uno se conoce. No es de otra forma. Así que bueno, grandes vidas, grandes quiebres, grandes desafíos. No hay otra forma. Entonces, es jalando ese hilo, ¿no? Que a medida que vas fluyendo, ¿ok? Por los obstáculos que el camino te va poniendo, que vas descubriendo cuál es tu camino y cuál no es. Y lo vas sintiendo. Ese es nuestro trabajo, acompañarte en ese proceso. Muchísimas gracias, señora Mari Carmen. Realmente estoy muy agradecido. Yo hoy mismo comienzo a seguir trabajando en ese cambio importante que tengo que hacer para seguir avanzando, y estoy muy emocionado de poder compartirlo, junto con las personas que nos están acompañando en este viaje de emprender. Señora Mari Carmen, estoy muy agradecido nuevamente de conversar con usted, y muchísimas gracias, por aceptar la invitación de conversar con nosotros. Sí, estoy muy agradecido. Gracias, Enrique. Señora Mari Carmen, muchísimas gracias, señora Mari Igualmente. Carmen. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estuvo, cómo estuvo la conversación? ¿Qué crees que podamos mejorar en